Recientemente leí el testimonio de un pastor y maestro del Southeastern Baptist Theological Seminary, y el hermano comenta que después de una charla con un erudito, él le preguntó lo siguiente: hermano, ¿cómo ha logrado usted ser tan prolífico? Fue la palabra que usó. Este erudito había escrito varios libros, había hecho muchas investigaciones y demás. Y el erudito contestó lo siguiente, inesperadamente dijo esto: he sacrificado a mi hijo. El hijo de este erudito, debido al descuido de su padre, había terminado como un indigente en la calle. Y aquel hombre simplemente añadió: daría lo que fuera, renunciaría a cada uno de esos libros y a muchísimos más con tal de recuperar a mi hijo. Esas palabras, dice el hermano, marcaron tanto la vida de este profesor que hizo cambios radicales en su vida, con tal de que no le pasara lo mismo. Por la gracia de Dios, esa conversación resonó en la mente de este hermano, y durante las siguientes semanas él estuvo pensando esto. Estaba tan atormentado, dice él, por aquella expresión, que empezó a examinar detenidamente su propia vida como esposo y como padre. A lo cual él llegó a la siguiente conclusión: yo lo estoy estropeando todo. Esa conversación le llevó a considerar sus prioridades y a ajustar su estilo de vida, y en última instancia le llevó a realizar un cambio en las funciones del ministerio, a cambiar lugar de trabajo, y el hermano termina diciendo lo siguiente: y nunca me he arrepentido de este cambio tan radical. Yo considero, mis hermanos, que uno de los peligros que constantemente tenemos los siervos de Dios en el ministerio es que precisamente por el ministerio llegamos a descuidar a nuestros propios hijos. Y es ahí, mis queridos hermanos, en donde la exhortación del apóstol Pablo en Efesios capítulo número 6 toma lugar. Permítanme darle lectura una vez más. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y es por eso, mis hermanos, que yo creo que eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros observemos, y de lo cual quiero hablar el día de hoy. Y es que cuidar de nuestros hijos es un asunto de honor, y es un asunto, mis amados hermanos, de discipulado. Cuidar de nuestros hijos es un asunto de honor y es un asunto de discipulado. El hecho de que el apóstol Pablo, mis hermanos, mencione a los niños en una carta tan importante, demuestra el valor que la iglesia primitiva le concedía a los niños. La iglesia primitiva, hermanos, tenía en tan alta estima a los niños que ellos continuaron con el legado del Señor Jesús cuando dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Eso lo encontramos en Mateo 19. Y también, hermanos, refleja de hecho los valores que en el Antiguo Testamento se enseñaba al respecto de los niños y de la necesidad de instruirlos. Ustedes pueden leer el Salmo 127 como resultado, como prueba de ello, pero mi favorito, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es bien interesante, hermanos, cómo Moisés, al hablar de este mandamiento tan importante, lo pone en el contexto de enseñarlo. ¿A quién, mis hermanos? A los hijos. De tal manera, mis hermanos, que todos estos valores contraculturales, hermanos, en la época del apóstol Pablo golpearon con tanta intensidad a ese mundo. ¿Por qué? Porque muchos en el mundo grecorromano ponían a los niños, dice la historia, en el montón de basura para que la gente los recogiera, y a menudo los convirtieran en gladiadores, esclavos o prostitutas. Pero la iglesia, mis hermanos, ¿saben qué empezó a hacer? Empezó a acoger a los niños. Es por eso, mis hermanos, que yo quiero compartir con ustedes los dos imperativos que aparecen en este pasaje, que nos dejan a nosotros ver la expectativa de Dios al respecto de los padres y de los hijos. El primer imperativo, mis hermanos, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor.
Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Y luego nos dice la manera en la que debemos hacer. Los hijos, mis hermanos, fueron hechos por Dios para glorificar a Dios. Este propósito, hermanos, se vive de tal manera cuando honramos y obedecemos a nuestros padres en el Señor. Cuando los padres están instruyendo a los hijos en los caminos del Señor, es entonces que el hijo debe o tiene mejores herramientas para honrarlos y obedecerlos. Ahora, a mí me gusta mucho pensar en estas dos maneras en las que se cumple el mandato de obedecer a los padres, porque si ustedes eran como yo cuando era niño, seguramente en muchas ocasiones sus papás los mandaron a hacer cosas y a veces éramos obedientes, pero nuestra actitud no era lo mejor, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión en donde mi mamá me mandó a comprar una sopa de pasta para que pudiera hacer la sopa. Y ahí voy, ¿verdad? Con toda la actitud correcta, a la tienda de la esquina, compré la sopa, regresé, se la di a mi mamá y mi mamá la hizo, no sé qué estaba haciendo mi hermana y se le quemó la sopa. Entonces me mandó por otra. Y entonces ahí voy con la misma actitud, contento porque el cambio era para mí, ¿verdad? Entonces cuando regreso a la casa le doy la segunda sopa a mi mamá, la abre, la echa en una segunda cacerola y no sé qué cosa hizo mi hermano y se le volvió a quemar la sopa. Es historia verídica, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Ve por otra. Y ahí voy por otra, hermanos. Llego a la tienda, agarro la tercera y entonces, mis hermanos, comimos pollo. Sí, se volvió a quemar la sopa. Tercera vez. Terminamos comiendo otra cosa, no recuerdo qué fue. Pero el punto, mis hermanos, es que cuando, obviamente, la primera vez fui con una buena actitud y ya para la última ya le dije, mamá, pon atención a lo que estás haciendo, ¿verdad? Creo que el mandato de obedecer a los padres conlleva la idea de la honra. Y la honra, mis hermanos, cuando Dios introdujo la ley escrita, la primera relación horizontal que se mencionó en el quinto mandamiento fue el de honrar a tu padre y a tu madre. Eso lo vemos en Éxodo 20. O maltratar físicamente a tus padres, verbalmente a tus padres, era una ofensa capital, de acuerdo con lo que dice Éxodo capítulo número 21. De tal manera que el mandato de honrar al padre y a la madre aparece, además en Éxodo 20 y en el pasaje de Éxodo 21, aparece, mis hermanos, en otros 5 lugares en el Nuevo Testamento. Mateo 15, Mateo 19, Marcos 7, Marcos 10 y Lucas 18. Esto resalta entonces, hermanos, la importancia de este mandamiento. Y la honra entonces, un niño o una niña que no crece honrando a sus padres y respetándolos, probablemente no va a honrar ni respetar cualquier otra figura de autoridad que pueda estar delante de él, incluyendo nuestro buen Dios. Ahora, ¿qué es la honra? La honra, mis hermanos, es la actitud con la que nosotros... Otra vez, yo puedo obedecer a mis papás, ir a la tienda por una cuarta sopa si ustedes quieren, pero ir con una actitud así de, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué no manda a mi hermana? Además, a ella se le quemó la sopa. Y puedo ir diciendo un montón de ideas que se me puedan ocurrir en el camino y regresar. Pero la honra, hermanos, no solo implica la acción misma de obedecer, sino la actitud con la que nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que si nosotros nos consideramos hijos incluso de Dios, debemos obedecer a Dios de la misma manera. No solamente con el mismo acto de obedecer, sino con la actitud correcta cuando obedecemos. Y entonces, mis hermanos, si la honra es la actitud, el verbo obedecer a sus padres habla precisamente, hermanos, de que los hijos obedecen a sus padres escuchando y haciendo lo que sus padres les están diciendo. Escuchen lo que dice Pablo a los colosenses. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Colosenses 3:20. Si los hijos quieren agradar al Señor, deben obedecer a sus padres, y obedecer a sus padres es una manera en la que también están obedeciendo al Señor. Ahora, es verdad, si ustedes recuerdan, si tienen hijos, o quieren hijos, o fueron hijos, o tienen niños en la iglesia que son como sus hijos, saben que obedecer es difícil. Hace unas semanas estábamos haciendo una rampa en la iglesia para minusválidos, para poder bajar al comedor. Y ya saben cómo es la cosa, ¿verdad? Estaba el montón de piedras, ¿y qué creen que hicieron los niños? Lo vieron como el monte Everest, ¿verdad? Y ahí estaban todos, 3, 4 niños, mi hija encabezando el grupo, ¿verdad?
con palos y demás, tratando de subir por toda la dificultad. Y entonces voy y les digo, niños, no pasen por ahí, están las piedras sueltas, se van a caer, se pueden pegar, etcétera, etcétera. 10 minutos después, ¿qué creen que había pasado? No, ya estaban otra vez ahí. Pero bueno, los niños tienen dificultades para obedecer. Y cuando no lo hagan, cuando no lo hacen, nuestra responsabilidad como padres es recordarles que Jesús murió por los pecadores que desobedecen. Así que aun cuando desobedecen los niños, es una ocasión para nosotros de enseñarles el Evangelio. Hoy en la mañana, y mientras veníamos para acá, tuvimos un incidente con nuestra hija ahí en casa. Y veníamos platicando mi esposa y yo, y no creo que haya sido coincidencia después de lo que iba yo a predicar el día de hoy. Y mi esposa me venía diciendo, yo creo que necesitas hacer esto con Zoe, y me dio algunas ideas. Y yo venía reflexionando, pues, en cuánta verdad había en las palabras de mi esposa, de pensar en que aún esos momentos en los que nuestros hijos pecan y fallan, son momentos en donde nosotros podemos enseñarles el Evangelio. Así que no perdamos oportunidad, mis hermanos. Y otra vez, ya sea que tengas hijos o que tengas niños en la iglesia que también desobedecen, hermanos, no perdamos la oportunidad de enseñarles el Evangelio. Ellos necesitan que se les enseñe el Evangelio. Recuérdeles, por ejemplo, Efesios 5:18, que no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Esto arroja luz, hermanos, de hecho, sobre estos versículos. Dígales que el Espíritu Santo les capacita para poder obedecer. Ahora, me llama la atención también al respecto de este mandato, que el apóstol Pablo nos da algunas razones de por qué debemos obedecer, o por qué los hijos deben obedecer a los padres. En primer lugar, dice porque esto es justo. Parece innecesario decirlo, sin embargo creo que vale la pena decirlo, porque uno podría estar pensando, ¿de verdad debo exigirle a mis hijos que obedezcan? Pero la verdad, hermanos, es que exigir obediencia siempre sigue siendo lo correcto. Me gusta lo que el comentarista Stott dice al respecto. Él dice, y cito, la obediencia infantil pertenece al ámbito que en la teología medieval llegó a llamarse justicia natural. No depende de una revelación especial, forma parte de la ley natural que Dios ha escrito en los corazones humanos. No se limita a la ética cristiana, es una norma de comportamiento en toda la sociedad. Los moralistas paganos, tanto griegos como romanos, la enseñaban. Los filósofos estoicos veían la obediencia de un hijo como algo evidente, exigido claramente por la razón y por parte de la naturaleza de las cosas. Fin de la cita. En segundo lugar, mis hermanos, no solo el apóstol Pablo nos dice que esto es justo, sino que también, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda una promesa motivadora. Dios promete tanto bendición para que te vaya bien y seguridad para que tengas larga vida sobre la tierra. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, pero los que tenemos hijos o niños en la iglesia, ¿quieren que sus hijos sean benditos y estén seguros? Claro que sí. Necesitamos enseñarles a obedecer. Eso va a garantizar la bendición y la seguridad. Y eso, como pastores, tenemos una gran responsabilidad y debemos cumplirla. Por supuesto, esto no significa que por la obediencia a los padres el hijo no pueda enfermarse o experimentar algún tipo de tragedia. Lo que Pablo está diciendo básicamente es que el niño se pone en peligro a sí mismo al deshonrar a sus padres, pero también recibe grandes bendiciones espirituales siempre como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Así que, hijos, obedezcan y honren a sus padres. Y recuerden esto, mis hermanos, a los niños, a sus hijos, a sus ovejitas en la iglesia. Recuérdenles que obedezcan y honren a sus padres. Ahora, esa es parte nada más del pasaje. La segunda parte del pasaje, en donde encontramos de hecho el segundo imperativo, ya es una instrucción a los padres. Fíjese lo que dice el versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A mí me gusta cómo, y me gustaría que ustedes observaran cómo se identifica a los padres a lo largo de estos versículos. Primero dice, obedezcan a sus padres. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, y ustedes padres,
Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra traducida como padres es una palabra que también es utilizada en Hebreos capítulo 11, versículo 23, que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y eso se usó para referirse no solo al papá, sino al papá y a la mamá. Por lo tanto, Pablo podría tener en mente a ambos padres cuando se está haciendo mención de este pasaje. Sin embargo, lo cierto también es que si lo tomamos de manera literal, y ustedes padres en particular, se refiere a los varones específicamente. Pero como ya lo dije, no obstante, se puede aplicar a ambos. Ahora, lo mejor es que ambos padres estén siempre presentes en la vida de sus hijos, en la crianza de sus hijos. Porque de hecho, mis hermanos, es la crianza de los hijos la que no es una tarea de la guardería, ni de las niñeras, ni de una institución, ni de los abuelos. Criar es trabajo de los padres. Las casas grandes, los coches bonitos, las vacaciones largas, no merece que se descuide a los niños. Y obviamente, mis hermanos, esto requiere disciplina espiritual por parte de nosotros como padres. Quizás, especialmente, de parte del varón. Puede requerir un ajuste a nuestro propio estilo de vida, tal como lo mencioné en el ejemplo con el que comencé. Y yo quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿son ustedes conscientes de su tiempo y atención con sus hijos? Porque yo he aprendido, mis hermanos, mucho de la paternidad precisamente en ese ambiente de la iglesia. Uno de los ejemplos que a mí más me causa, ¿cómo decirlo?, en mi corazón ternura, por así decirlo, es cuando a lo largo de mi vida como pastor o de mi ministerio como pastor, han habido 2 niños que se me han acercado con una intención muy específica. Una niña hace tal vez unos 2 años se me acercó y me dijo: pastor, ya vi que todos hacen cita con usted para hablar con usted. Así que yo vengo a hacer una cita con usted, necesito hablar con usted. Y entonces, pues yo dije, ¿qué problema puede traer la niña, verdad? Así que dije, ven hija, tengo tiempo de una vez, vamos a sentarnos. Entonces, ¿mi cita es ahorita? Sí. Se sienta, me siento del otro lado, pero así quería la niña, o sea, que ella se sentara de un lado del escritorio y yo del otro, y yo me senté y, hermanos, de verdad, parecía que estaba hablando con un adulto. Empezó a sacar todos los problemas que tenía. Es que mi papá y mi mamá, a mí me dejó mi papá, y empezó a soltarse, hermanos, y yo dije, caray, esto sí es en serio. O sea, de verdad quería un tiempo con el pastor. En otra ocasión, y esta es una muy chistosa, estaba yo predicando, de esas veces que uno es novato en el púlpito y uno cree que predicar más de 45 minutos es un logro, ¿verdad? Es un logro que no se duerman. Y estaba yo predicando y estaba un niño ahí al lado pidiéndole a su mamá, de esas mamás que no dejan ni respirar a los niños dentro del culto, ¿verdad? Que está, ya quédate quieto, no hagas nada, no hagas ruido, no tengas sed, no hagas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la hermana rompió su propia regla y salió al baño. Y entonces el niño le había estado pidiendo agua a la mamá y yo claramente había visto que le estaba pidiendo agua. Cuando se salió su mamá, ¿qué creen que hizo el niño? Se paró y caminó hasta arriba del atrio, hasta aquí. Yo tenía mi botella de agua, me jala del saco y me dice el chiquitito, 3 años, pastor, ¿me da de su agua porque tengo mucha sed? ¿Qué creen que hice? Pues claro que le di agua. Y ahí, imagínense al niño ahí. Yo creo que nadie se acuerda de ese sermón, ni yo me acuerdo de ese sermón. Pero todo el mundo se acuerda del niño tomando el agua y después haciéndole. Cerró la botella, gracias pastor. En ese momento su mamá iba entrando al templo, bien avergonzada. Y al final se me acercó, pastor, discúlpeme. Le digo, no hermano, no se preocupe. Qué bueno que su hijo sabe que si tiene una necesidad, se puede acercar a mí. Y que yo le voy a ayudar. La pregunta es, mis hermanos, ¿sus hijos, sus ovejas son conscientes
de que usted les va a prestar tiempo y atención y que va a suplir la necesidad que tengan? ¿O sus hijos son como el resto de la iglesia que piensa que el pastor siempre está ocupado? En Proverbios dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti. Al despertarte hablarán contigo. Eso es lo que dice Proverbios. Pero ¿y qué si el papá y la mamá nunca se preocuparon por darles enseñanza? ¿Qué harán esos niños? Yo me pregunto. Por lo tanto, como padres tenemos dos retos en la enseñanza. No provocar a ira, que en el antiguo mundo los padres tenían un control absoluto y a veces solían ser muy duros con sus hijos. Es por eso que Pablo dice: no los provoquen a ira. Los informes muestran que los padres vendían a sus hijos e incluso podían matarlos sin ser acusados de un delito. Imagínense, hermanos. Obviamente una madre también puede provocar a la ira a su hijo, pero dada la naturaleza dominante del padre, parece que tiene una tendencia el padre especialmente para hacerlo. Es por eso que el padre debe de ser justo, cariñoso y coherente en su actitud hacia sus hijos. Estas son, mis hermanos, de hecho, algunas de las posibles causas por las que nuestros hijos se enfaden. Y yo me di a la tarea de hacer aquí alguna lista de por qué los hijos se podrían enfadar con los padres. Primero, no considerar el hecho de que son niños. A veces los tratamos como si ya fueran adultos. Otra causa, compararlos con otros. Disciplinarlos de una forma incoherente, no expresar aprobación incluso ante pequeños logros, no expresarles nuestro amor, disciplinarlos por razones distintas a la desobediencia y el desafío voluntarioso, presionarles para que persigan nuestros objetivos y no los suyos, retirarles el amor o por el otro lado, sobreprotegerlos. Ahora, ¿cuál es el resultado de estas acciones? Que los niños se enfaden. O en palabras del apóstol Pablo en Colosenses, exasperamos a nuestros hijos. Ese es un desafío. Y el otro desafío es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo pasa de un mandato negativo a un mandato positivo. Y me gusta, hermanos, cómo podemos nosotros observar las tres acciones a las que somos llamados como padres: educar, disciplinar e instruir. La frase educar o criar no hace realmente justicia a la noción que expresa este verbo. El apóstol Pablo está usando este verbo que de hecho es el mismo que está en el capítulo 5, versículo 29 de esta carta, que es en el sentido de alimentar y cuidar. Pablo dice básicamente que los padres deben cuidar de sus hijos con amor. Después, entonces, los padres deben formar o disciplinar e instruir a sus hijos. La instrucción conlleva la idea de la enseñanza, consejo, amonestación, advertencia y quizás la instrucción verbal. Y la disciplina implica entrenamiento, incluido el castigo cuando es necesario. Y la disciplina, hermanos, es la misma palabra utilizada en Hebreos 12 para referirse a la disciplina que nuestro Padre Celestial ejerce sobre nosotros, que es para nuestro propio beneficio. Así que, mis hermanos, este tipo de instrucción y disciplina básicamente nos lleva a darles una parte del Señor a ellos. Porque la disciplina y la instrucción es de ¿quién? ¿Cómo dice el texto? En la disciplina e instrucción del Señor. Por lo tanto, mi hermano, déles a Jesús. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros al mismo Señor Jesús y que nosotros entonces le estemos dando constantemente a Jesús. Cuando camine con ellos y los lleve a lugares, juegue con ellos y coma con ellos, hábleles de Jesús. No desaproveche, hermano, ninguna oportunidad. Y de verdad, cuando yo digo esto, hermano, lo hago porque yo mismo estoy aprendiendo a no desaprovechar ninguna oportunidad. Esto terminé de escribirlo ayer por la noche y hoy en la mañana tenía fresco esto y estaba mi hijo jugando a que estaba dormido. Y entonces él estaba allí viéndome en lo que me arreglaba. Y entonces yo le dije, ¿cómo aprovecho esta oportunidad para enseñarle algo a mi hijo? Y entonces me acordé, dije, oye hijo, ¿sabías que en una ocasión así estaba haciendo Jesús? Que estaba dormido y sus discípulos estaban preocupados. Y una vez estaba en una barca y estaba él dormido.
¿Y cómo le hacía cuando estaba dormido? Y entonces mi hijo rápido entendió lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? Y empezó, así estaba Jesús. Y le conté la historia. No desaprovechen esas oportunidades. Háblele al corazón a sus hijos mientras les enseña sobre Cristo. El comportamiento que queremos de nuestros hijos fluye del corazón. Háblele de valores, de las creencias que tenemos como cristianos, de cosas, háblele sobre el pecado incluso, del arrepentimiento, de la gracia, de la cruz. Háblele sobre cómo convertirse en una nueva creación en Cristo Jesús. Porque hablar, hermanos, del fin incluso para el que fueron creados es necesario glorificar a Dios. Para ello necesitamos diálogo, no solo un monólogo. Hay que hacer preguntas. Conozca lo que sus hijos creen o aquellas cosas de las que tienen dudas. Conozca sus temores, discierna esos asuntos del corazón que tienen. Hable a ellos con afecto y con mucho ánimo. Celebre los éxitos y las pequeñas victorias. Advierta sobre los peligros del orgullo, la pereza, la insensatez y ore con ellos regularmente. Cuando hable a sus corazones, a los corazones de sus hijos sobre el Salvador, recuérdeles enseñarles la línea de la historia bíblica, no solo las historias bíblicas por separado. Muéstreles al héroe de la Biblia. Me gusta lo que Sally Lloyd Jones escribió. Ella escribió esto. Ahora, algunas personas piensan que la Biblia es un libro de reglas que te dice lo que debes o no debes hacer. La Biblia tiene ciertamente algunas reglas, te muestran cómo funciona mejor la vida, pero la Biblia no trata principalmente de ti y de lo que deberías hacer. Se trata de Dios y de lo que Él ha hecho. Otras personas piensan que la Biblia es un libro de héroes, que te muestra personas a las que deberías copiar. La Biblia tiene algunos héroes, pero como pronto descubrirás, la mayoría de los personajes de la Biblia no son héroes en lo absoluto. Cometen graves errores y a veces a propósito. Tienen miedo y huyen. A veces son francamente malos. No, la Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia es sobre todo una historia de aventuras sobre un joven héroe que viene desde un país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor sobre un valiente príncipe que deja su palacio, su trono, todo para rescatar a la persona que más ama. Es como el más maravilloso de los cuentos de hadas, pero que se ha hecho realidad en la vida real. Y lo mejor de esta historia es que es verdad. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas cuentan una gran historia. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y vino a rescatarlos. Y se necesita toda la Biblia para contar esta historia. Y en el centro de la historia hay un bebé. Todas las historias de la Biblia susurran su nombre. Es como la pieza que falta en un rompecabezas. La pieza que hace que todas las demás piezas se encajen y de repente se puede ver un hermoso cuadro. Y ese bebé se llama... Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos consuela y nos anima a hacer aquello que es debido. Como padres, como siervos tuyos, tenemos la responsabilidad de entrenar a tus hijos aquí en la tierra. Ya sea que nos los hayas dado por hijos biológicos o hijos espirituales, tenemos la responsabilidad de entrenarlos. Tú en tu gracia estás trabajando en sus vidas y en medio de todo nos permites influir en ellos. Señor, permítenos buscarte en gracia para adquirir fuerza. Señor, y hacemos nuestra esta palabra tuya, Señor, del salmista, que nos recuerda nuestra desesperada necesidad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que acudimos a ti, Señor, en busca de ayuda, de fuerza, para poder obedecer y para poder instruir. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.